Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Bueno, pues último episodio de este 2023 y hoy vamos a repasar algo básico de lo que hemos hablado ya aquí un montón de veces, pero considero que es importante sobre todo para cualquier persona que se plantee ganar masa muscular. Estamos hablando de principios básicos de hipertrofia que muchas veces se pasan por alto. Vamos a hablar de selección de ejercicios, vamos a hablar de intensidad, de descanso, de frecuencia, de todas estas cosas. Por ejemplo, la ganancia de masa muscular. Pues sé que tengo que entrenar, sé que tengo que mover hierro, pero no sé muy bien cómo empezar a hacerlo. Bueno, pues para eso hay ciertas normas básicas que deberíamos de priorizar y a día de hoy todavía muchas veces sigo viendo, sigo leyendo, sigo escuchando un montón de conceptos erróneos que tenemos sobradamente demostrados y que por lo tanto es importante que los entiendas. Para mí hay ciertos principios básicos, como digo, voy a enumerar algunos de los más importantes y el primero de todos sería la selección de ejercicios. ¿Por qué la selección de ejercicios y no cualquier otro de los que voy a comentar después? Bueno, pues lo primero de todo es hacer una buena elección de movimientos que nos vengan bien por nuestras palancas, por nuestra morfología, porque nos encontramos a gusto, cómodos, porque nos gustan, disfrutamos haciéndolos, porque además progresamos bien en ellos, en definitiva nos generan adherencia. Si yo planteo una rutina buena con todas las variables, pero elijo mal los movimientos que realizo, lo más probable es que no vea progreso, me lesione, me genere molestias y al final termine abandonando la actividad. Así que una parte importante es decir, bueno, pues voy a hacerme un listado con 4 o 5 movimientos que me gustan para cada grupo muscular. Por ejemplo, imaginar la pierna. Bueno, pues a mí me gusta la sentadilla, me gusta las zancadas, me gustan, por ejemplo, las extensiones de cuádriceps, la prensa, los ejercicios que sean, no, les apuntamos. Luego, por ejemplo, para el pectoral, los empujes, para la espalda, las tracciones, para el bíceps, los tríceps, el hombro, bueno, pues todos estos grupos musculares los anotamos en una hoja y elegimos 4, 5, 6 ejercicios que consideramos que nos pueden gustar, que nos llaman la atención y a partir de ahí vamos probando a ver si realmente estamos bien adaptados a esos ejercicios o tenemos que hacer algunas modificaciones. Un ejemplo claro que me ocurre a mí es con el tema del press de banca, que lo he comentado un montón de veces, es un ejercicio que me gusta, de hecho podría estar entrenando con este ejercicio durante toda la vida. ¿Cuál es el problema? Pues que no se adapta bien a mi morfología, a mis palancas, me genera cierta incomodidad, cierta molestia y sobre todo no progreso muy bien en él. Es verdad que voy avanzando, pero en comparación con otros ejercicios, pues considero que voy mucho más lento. En su lugar, tengo que buscar otras variantes, como es el press con mancuernas, como son por ejemplo los fondos en anillas, este tipo de movimientos que he comentado más de una vez porque para mí son movimientos también muy buenos de cara a generar masa muscular y sobre todo que en mi caso personal me van bastante mejor. Bueno, pues en tu caso sería simplemente elegir aquellos ejercicios para cada zona del cuerpo que mejor te vengan, que además te gusten y con los cuales progreses. A partir de ahí ya podemos hablar de otras cosas importantes como son por ejemplo la intensidad. Lo he comentado creo que 500 veces. Da igual si añadimos mucho volumen dentro de la rutina de entrenamiento si no aplicamos la intensidad suficiente. Yo puedo hacer, por ejemplo, 20 series para cada grupo muscular, que si cada serie está a 5, 6 o 7 repeticiones del fallo, pues es bastante poco probable que yo vaya avanzando, que vaya viendo cambios. Así que si hacemos, por ejemplo, 10, 12, 14 series, pero las hacemos intensas, las hacemos cerca del fallo, eso va a ser mucho más importante que no meter demasiado volumen. Y por supuesto, también he recibido a veces mensajes de, ya Iván, pero meter una repetición más, 2 repeticiones más, pues muchas veces cuesta trabajo y es mejor añadir una serie más. Y estoy totalmente de acuerdo en que se puede añadir más volumen llegados a cierto punto en el cual parece que no avanzamos. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero se puede añadir alguna serie más, pero siempre y cuando las anteriores hayan sido intensas, porque muchas veces lo que hacemos es sencillamente, por falta de intensidad, meter más y más y más volumen y pensar que de esta manera vamos a seguir creciendo, vamos a seguir avanzando, y para nada es así. Así que siempre que apliquemos intensidad, el volumen va en un segundo plano y por supuesto podemos seguir sumando series de calidad, pero siempre que se cumpla eso, el principio de que tienen que ser series cercanas al fallo. El siguiente punto, bueno, pues vamos a hablar principalmente del volumen. He hablado de la intensidad, pues ahora viene el volumen. Tenemos que hacer un volumen mínimo para ir ganando masa muscular. Si yo hago menos de lo que necesito, pues es probable que vea muy pocos cambios. Si hago más de lo que necesito, generaré demasiada fatiga y esto hará que tarde más en recuperarme de los entrenamientos, con lo cual no será nada productivo.
Yo normalmente recomiendo empezar por el rango bajo. Imaginad entre 10, 12, 14 series para cada grupo muscular. De ahí vamos a ver si progresamos bien, si avanzamos, si nos fatigamos demasiado y con todo esto vamos a ir haciendo cambios. Mi ejemplo personal, bueno, pues yo soy una persona que en los empujes necesita muy poco volumen. Estamos hablando en torno a las 14, 16 series como mucho en cada ciclo de entrenamiento. Esto más adelante, que voy a hablar ahora de la frecuencia, pues si hago 2 sesiones en cada ciclo, quiere decir que en una sesión hago 8 y en otra sesión hago otras 8, más o menos, ¿no? Bueno, pues por ahí andaría la cosa. Pero si nos vamos, por ejemplo, a grupos musculares como la espalda, pues aquí sí que tolero bastante más volumen y puedo llegar a las 19, 20 series sin ningún tipo de problema. Si me voy al tren inferior, bueno, pues aquí tolero también muy poco volumen, incluso haciendo 14 series en cada ciclo, por ahí anda la cosa, pues me suele generar también demasiada fatiga. Pero como digo, esto normalmente viene derivado de la intensidad que se aplica en cada una de esas series, que es importante. Así que tenéis que ver, en vuestro caso personal, cuál es el mejor volumen, cómo os vais recuperando y sobre todo ir adaptando todo esto. El siguiente punto importante también sería la frecuencia de entrenamiento. Sabemos que entrenar con una frecuencia 1 da resultados, con una frecuencia 2 también da resultados, con una frecuencia 3 lo mismo, con una frecuencia 4 también, pero si hablamos principalmente de construir músculo, normalmente lo que se recomienda es una frecuencia entre 1 y 3. Normalmente la mayor parte de personas pues hace una frecuencia 2, yo hago una frecuencia que se puede denominar 1.5, que significa que termino cada ciclo de entrenamiento en aproximadamente una semana y media. Si tú, por ejemplo, terminas cada ciclo de entrenamiento en una semana, justamente en esos 7 días, y haces 2 días de empuje, 2 días de tirón, etcétera, bueno, pues entonces significa que tienes una frecuencia 2. Si metes más días de empuje o más días de tirón o lo que sea, bueno, pues tienes una frecuencia mayor en esos movimientos. Normalmente, como digo, la gran mayoría de personas con una frecuencia 2 se encuentra bien. Podemos subir la frecuencia en ciertos grupos musculares y mantenerla un poco más baja en otros. Por ejemplo, digamos que yo, que tengo bastante desarrollo en el tren inferior, pues puedo decir, dejo una frecuencia 1 y le voy a dar caña a los empujes, que es mi punto débil. Entonces voy a meter una frecuencia 2 o incluso 3. O lo mismo ocurriría cuando tenemos una molestia, una lesión, que decimos, bueno, pues esta zona no puedo darla tanta caña, entonces lo que voy a hacer es un volumen de mantenimiento, por ejemplo, a una frecuencia 1, y dedico unas cuantas semanas a intentar mejorar en, por ejemplo, otros aspectos, por ejemplo, en la espalda, ¿no? Que la puedo meter una frecuencia 2 o una frecuencia 3. Bueno, pues esta parte también es súper importante y como digo, la mayor parte de personas con una frecuencia 2 se encuentran muy cómodas y van progresando bien. Y por último, un punto que también es súper relevante es el descanso. Y no solamente el descanso después del entrenamiento, por ejemplo, por la noche, el descanso nocturno, las 7-8 horas de calidad, sino también el descanso entre series de un mismo ejercicio. Todavía, como digo, leo un montón de veces eso de tienes que descansar muy poco tiempo entre series porque esto genera más fatiga, más daño muscular y por lo tanto eso te va a hacer crecer más. Y esto es un error. Si descansas poco, no vas a ser capaz de aplicar la suficiente intensidad, con lo cual no vas a ser capaz de generar esa sobrecarga progresiva que es la más importante de todas y por lo tanto al final va a pasar el tiempo, van a pasar las semanas y te vas a dar cuenta de que estás siempre en el mismo punto. Si en su lugar dedicas más tiempo a descansar, pongamos entre series 3, 4 minutos, 5 minutos de ejercicios muy demandantes, porque lo necesitas, porque ves que no vas a ser capaz de exprimirte en las siguientes series si no lo haces. Bueno, pues a partir de ahí vas a ver cómo eres capaz de meter más kilos, vas a ser capaz de meter más repeticiones, vas a ser capaz de meter incluso más volumen si hace falta, pero a partir, como digo, de haber descansado lo suficiente. Esto es fundamental. Por supuesto, hay ejercicios en los que no vas a necesitar tanto descanso, como pueden ser ejercicios analíticos para el bíceps, para el tríceps, todos estos, bueno, pues quizás en 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos lo tienes hecho, pero normalmente para los ejercicios más globales, pues vas a necesitar bastante más y normalmente no recomiendo cronometrar, simplemente ceñirse a las sensaciones que cada uno tiene y ver cuándo está preparado para afrontar la siguiente serie. Y nada más. Como digo, para mí estos son principios básicos para construir masa muscular. Por supuesto, hay otras cosas que también son relevantes, de las que no he hablado aquí, pero bueno, en otros episodios sí que las he comentado. Y hoy quería hacer como una especie de resumen importante a grandes rasgos para cualquier persona que se proponga como objetivo un cambio físico de cara al nuevo año. Así que lo dicho, espero que como siempre te resulte de ayuda este episodio, como cualquiera de los otros que he ido subiendo a lo largo de este 2023. Y nada más por hoy. Espero que tengas unas buenas fiestas, una buena entrada en 2024 y nos escuchamos ya a partir de enero. ¡Chao!